Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz les da la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí presentes en este recinto judicial. El día de hoy acompañan a nuestro invitado especial, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, doctor José Oliveros Ruiz. Nos acompaña de igual forma la doctora Claudia Díaz Tablada, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. Se encuentra con nosotros el maestro Leopoldo Calderón Serrano, director de capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz. Finalmente, presento a ustedes a nuestro invitado especial, quien tendrá la amabilidad de compartir sus experiencias y conocimientos en el tema de hoy denominado Omisión Legislativa de Sistemas Normativos Internos. Y me refiero al maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca. Acto seguido, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz dará un breve mensaje a los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este recinto judicial. Asimismo, quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales y en la página de este Tribunal Electoral de Veracruz. Es un honor que esté hoy con nosotros mi querido amigo, el maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para quien además le pido toda su consideración y agradecimiento por aceptar esta invitación por parte de nosotros. De igual forma, agradezco la presencia de la magistrada Claudia Díaz Tablada, que siempre apoya este tipo de iniciativas de capacitación, y por supuesto del director de capacitación, el maestro Leopoldo Calderón. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de elegir, de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes, así como acceder y desempeñar los cargos, garantizando que hombres y mujeres disfruten y ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese sentido, podemos advertir que la Constitución Federal contiene normas supremas que deben ser socialmente eficaces para estos grupos sociales, cuya aplicabilidad depende de los instrumentos jurídicos que puedan restablecer el orden constitucional. Uno de esos instrumentos es precisamente el control de las emociones legislativas cuando son contrarias al ordenado en la propia Constitución. De manera genérica, como lo hemos dicho en algunas resoluciones de este tribunal, una omisión legislativa se configura cuando el legislador no cumple con el mandato concreto de legislar impuesto expresa o explícitamente por la ley suprema en un tiempo razonable o dentro del plazo determinado en la misma Carta Magna. La omisión del legislador ordinario se presenta entonces cuando está constreñido a desarrollar en una ley un mandato constitucional y no lo hace, lo cual se torna más grave cuando puede afectar derechos fundamentales de los gobernados previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. En esto que el maestro Carballido ha también platicado previamente sobre lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. En este sentido, la Sala Superior ha conocido de diversos juicios donde la controversia versa precisamente sobre la presunta omisión legislativa en materia de representación indígena, por ejemplo, el sub-JDC 114-2017, donde se ha establecido que determinados congresos estatales, por ejemplo, ante los ayuntamientos de determinada entidad federativa, no otorgan voz y voto a todos los integrantes del cabildo. Desde luego, esta revisión amerita la defensa de los derechos de los justiciables, pues el diseño de las bases constitucionales debe operar en favor de grupos vulnerables como son los pueblos y comunidades indígenas. En este caso, digamos que el ejemplo de Oaxaca, donde está muy desarrollado el tema de los sistemas normativos internos, nos permite advertir la necesidad de que en Veracruz
también sentemos las bases de este tema que será el futuro también de pronunciamiento por parte de este tribunal y que incluso ya se ha adelantado algunos criterios al respecto. Es por eso que con este breve esbozo doy la bienvenida al maestro Carballido, quien abordará el tema de omisión legislativa de sistemas normativos internos. Presidente, esta es su casa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Para continuar con nuestro programa, el maestro Leopoldo Calderón Serrano dará lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. Gracias. El maestro Miguel Ángel Carballido Díaz tiene estudios de licenciatura en Derecho, maestría en Filosofía Jurídica y Política, Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con diplomado en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diplomado en Gobierno y Democracia por la Junta Electoral Central de España y diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Benito Juárez. En el ámbito académico, se ha desempeñado como catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, impartiendo las materias Derecho Positivo Mexicano y Filosofía del Derecho. En el campo laboral, ha fungido como director de análisis y evaluación de la Dirección de Educación y Cultura del Estado de Oaxaca, investigador de tiempo completo del Instituto Nacional Indigenista, secretario municipal de Oaxaca de Juárez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Oaxaca, oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, asesor jurídico en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Además, se ha desempeñado como presidente honorario y fundador de la Sociedad Oaxaqueña de Abogados Benito Juárez García. Es columnista en diversos diarios, miembro de la Asociación Civil Los Mejores Estudiantes de México, abogado postulante y, a partir del año 2017, como titular de la Comisión de Justicia Electoral Indígena del Comité Directivo de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para quien pido un caluroso aplauso. Agradecemos la presencia del Presidium y los invitamos a la toma de la fotografía oficial con nuestro invitado especial para posteriormente tomar sus lugares y dar inicio con la conferencia. Muchas gracias. Te dejamos en el escenario. Cedo el uso de la voz al magistrado presidente Miguel Ángel Carballido Díaz. Tiene usted toda nuestra atención. Muchas gracias, muy agradecido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quisiera empezar, por supuesto, agradeciendo al magistrado José Olivero Ruiz, presidente de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a la magistrada Claudia Díaz, a los funcionarios del área de capacitación y por supuesto a todos ustedes que en esta tarde nos hacen el favor de acompañarnos. Creo que en este momento en el que los temas electorales están siendo ampliamente discutidos a nivel federal en las respectivas cámaras, y existen diversas propuestas por parte de partidos políticos o bien de manera individual por algunos actores que están proponiendo una reforma a nuestro sistema político electoral, y
en el marco de esta discusión tan fuerte, tan inteligente que se está dando para esta reforma en la que participan activamente muchos de los magistrados de los tribunales locales y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tipo de encuentros tiene una particular importancia. Comentaba con el presidente Oliveros que es una inmejorable oportunidad de realizar este intercambio de opiniones, de experiencias, de ideas sobre este tema en particular, pero sobre todos los temas que componen la vida de los tribunales locales en la lucha que tenemos todos los integrantes de esta instancia de justicia a nivel nacional, porque se preserven estas instituciones y no solamente se preserven, sino se perfeccionen siempre en beneficio de la democracia de nuestro país. En esa circunstancia, para mí es muy grato estar con ustedes para intercambiar algunas experiencias, algunos puntos de vista sobre la omisión legislativa, sobre todo tratándose de los sistemas normativos internos. Quiero decirles que este es un tema que, si bien puede inscribirse dentro de la novedad de la teoría del derecho, también es cierto que en cuanto al fondo tiene muchos años de estarse discutiendo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Como ustedes saben, el proceso civilizatorio, el proceso de desarrollo de la humanidad tuvo un momento culminante, un momento importante, cuando las grandes naciones europeas empiezan a explorar la posibilidad de nuevas rutas comerciales, y los descubrimientos tecnológicos, los descubrimientos científicos permiten concebir la posibilidad de que el mundo no era como se lo imaginaban los antiguos. Por ejemplo, el descubrimiento de darle mayor potencia a los telescopios propició que un científico pudiera descubrir algunos planetas, descubrir las parábolas que se realizan por algunos satélites naturales, y de ahí postular que el espacio no era como se lo habían imaginado, y de ahí el brinco a Copérnico, a Newton, y la postulación de que la Tierra era redonda y que había entonces la posibilidad de viajar alrededor del planeta y llegar al mismo lugar. Y esto alentó la posibilidad de que personas con un enorme valor pudieran pensar en viajar a través de los océanos, descubrir nuevas rutas a las Indias y tropezarse así literalmente con el continente americano. Y a partir de ahí inicia la conquista de estos territorios. A partir de ahí, por supuesto, viene la colonización de estos territorios. Y viene también la disputa por el derecho de propiedad de las tierras ubicadas en estas latitudes. Primero, la disputa, obviamente, entre los países de Europa, que tiene que ser dirimida por el poder en ese entonces superior, que era el poder de la Iglesia, a través de las bulas que delimitan las propiedades de los distintos países respecto de los territorios de América. Pero, pues bueno, estos territorios no estaban deshabitados, estos territorios tenían habitantes, tenían gente originaria y, por supuesto,
gente que era propietaria de estas tierras y de sus recursos. Este colonialismo tenía que justificar el por qué los que venían de Europa tenían el derecho, primero, de conquistar a los nativos, de someterlos a la esclavitud y después a un servilismo para ellos con réditos económicos muy importantes. Y a partir de ahí se empezaron a generar teorías, pero pues la más fuerte es que el derecho de Dios, la voluntad de Dios, le daba a los conquistadores la posibilidad de adueñarse de estos territorios, de ser propietarios de ellos, ya que ellos, según este planteamiento, pues venían precisamente a hacer un servicio a la obra de Dios, es decir, venían a evangelizar a los nativos. Pero que además los naturales de esta tierra no había la certeza que fueran partícipes de la naturaleza humana. Esto es, no eran personas humanas desde algunos puntos de vista y en consecuencia no había una obligación ética o moral para con ellos. Afortunadamente, en todos los tiempos ha habido gente que piensa distinto y que tiene una formación mucho más poderosa que la simple defensa de los intereses económicos. Dentro del propio núcleo eclesiástico, gente como Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, se opusieron a esta concepción y propusieron, por supuesto, que los nativos de estas tierras eran personas humanas y por ese simple hecho tenían el derecho, como cualquier otro ser humano, sobre todo a un trato digno. Se retomó el concepto de la dignidad humana ya planteada por Aristóteles, planteada por Platón, que no es otra cosa que ese estándar superior que tienen todas las personas de ser tratados iguales, a no ser discriminados y por supuesto a que las autoridades no sean parciales en favor de algunas personas o de algunos sectores. Es decir, todos somos iguales y todos somos iguales por el simple hecho de ser personas humanas. Toda la teoría de los derechos humanos, que posteriormente se ha venido enriqueciendo con el paso de los años, pues proviene ya de estos grandes filósofos, no sin dejar de mencionar, por ejemplo, a los grandes filósofos alemanes, partiendo de Kant, que también hacen del centro de sus postulados el reconocimiento de la existencia de esta categoría que es la dignidad humana. Y a partir de ahí se construye la modernidad. Por supuesto que esto no, por ser sido postulado en aquella época, debatida de una manera muy intensa, sobre todo en la Junta de Valladolid, donde se encontraban estas dos visiones y se planteaba ya la posibilidad de eliminar la encomienda, respetar los derechos de los pueblos y comunidades, y la otra visión de que esto no podía ser y que tenía que prevalecer el derecho de conquista. A partir de ahí, insisto, pues el camino no ha concluido, la lucha no ha concluido, la lucha vista desde los pueblos y comunidades indígenas. Tienen derecho a su propiedad original, tienen el derecho a explotar los recursos de sus territorios y en un segundo planteamiento tienen derecho a la preservación de su cultura, de sus formas de vida, tienen el derecho a elegir
a sus propios representantes, a sus autoridades. ¿De dónde proviene ese derecho? Pues proviene, obviamente, de su propia naturaleza. Son seres humanos, tienen una dignidad, tienen el derecho a ser tratados como iguales. En México, por supuesto, estos principios, estas ideas no siempre han prevalecido. Por ejemplo, a lo largo de todo el siglo XIX existió una tensión entre estas dos ideas, fundamentalmente en el tema de la propiedad. El modelo liberal, el modelo de la Reforma, siguió pensando, uno, en que tenía por encima de todo que prevalecer el derecho individual. Luego entonces la propiedad es un derecho que tienen las personas, un derecho de tener un patrimonio y de irlo incrementando con bienes. Y esa defensa de la propiedad es el centro del planteamiento liberal y posteriormente es el centro de la filosofía capitalista y de lo que se conoce también como liberalismo y neoliberalismo. Un acendrado derecho protegido por el Estado en favor de las personas consideradas individualmente. Y por otro lado, una visión que considera que también existen derechos colectivos y que esos derechos colectivos, los titulares son los pueblos y comunidades. Solo que en el siglo XIX esta tensión genera muchos encuentros violentos. Hay levantamientos de pueblos y comunidades, sobre todo peleando sus derechos sobre tierras. Y así los historiadores nos dicen que hubo más de 50 guerras en nuestro país relacionadas con la propiedad. Los pueblos defendiendo la propiedad colectiva y, por supuesto, personas individuales, dueñas de un gran capital que protegían o reconocían solamente la propiedad individual, la propiedad privada. Y en el fondo seguía latiendo en pleno siglo XIX y a principios del siglo XX una visión totalmente discriminatoria hacia los indígenas. Por ejemplo, en el Constituyente de 1822, donde se pedía que no se mencionara más a la raza indígena en los actos públicos. En el Constituyente de 1857, el liberal Eduardo Ruiz exclamó: "En vano hemos abierto la puerta de la civilización a los indios". El indio era para Guillermo Prieto una criatura más terrible que el salvaje. Y para Orozco Iberra era una planta parásita. En 1913, querido Moeno dijo: "El elemento indio es un permanente obstáculo para el progreso". Y estamos hablando ya del siglo XX. Y era lo que el pensamiento liberal de nuestro país, de una manera fuerte, pensaba sobre la presencia de los pueblos y comunidades indígenas. Ya, por supuesto, ni considerar que pudieran ser titulares de derechos y titulares de la propiedad originaria de esta nación o de sus territorios. Dice Meyer: la coerción no se da sin resistencia. Hubo más de 53 rebeliones, como ya he mencionado. Y
el liberalismo triunfó sobre todas estas rebeliones y se impuso en nuestro país como el modelo político a seguir. Hay un quiebre, por supuesto, en la historia de nuestro país. Todos lo conocemos, la presencia en la revolución de pensadores como el propio Emiliano Zapata, que ya pensaba, si no con una sistematización, pues sí pensaba en la lucha de los pueblos y comunidades como algo relevante, como algo importante, una reivindicación de sus derechos. Y curiosamente, o no curiosamente, seguramente influido por eso, todos conocemos que en 1994 surge en el estado de Chiapas una nueva rebelión, la primera rebelión del siglo XX en nuestro país, con ese matiz puramente indigenista en el estado de Chiapas. Por primera vez se ve un ejército de indígenas tomando diversas plazas municipales en el estado de Chiapas y haciendo un planteamiento muy claro y muy concreto, diciendo que su lucha es en contra del neoliberalismo, de estas ideas que hacen a un lado los derechos de los pueblos y comunidades, y me estoy refiriendo a los mismos derechos, el derecho de propiedad, el derecho de disposición, el derecho de su territorio, el derecho de su autodeterminación, el derecho de su autonomía. Y el Estado mexicano lo que hace es entrar en una negociación con los representantes de estos pueblos y comunidades y llegar a un acuerdo. Este acuerdo, todos lo recordamos, lleva el nombre de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, lugar donde se firma al final este arreglo entre el gobierno de la República y el ejército zapatista. Y entre esos acuerdos, en lo personal, yo veo uno que es muy importante. Reconocer en el texto de la Constitución que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden, en cualquier controversia o juicio o acción a intentar, pueden ellos actuar jurídicamente hablando con la representación legítima de sus pueblos y comunidades. Ese fue el primer acuerdo de San Andrés, hacer ese reconocimiento. Son titulares de derechos, son sujetos de derecho público. Los demás tienen que ver con la autonomía, con la autodeterminación, incluso el derecho de ser escuchados cuando algún acto administrativo o de cualquier otra naturaleza impacte en la vida de los pueblos y comunidades. Y viene aquí lo que yo considero la primera omisión legislativa del Estado mexicano respecto a los pueblos y comunidades indígenas. Claro, es una especie de omisión, pero desde mi óptica es una omisión bastante seria y bastante grave. Ese primer acuerdo no fue propuesto por el presidente de la República al Congreso de la Unión para formar parte del texto constitucional. Y así el texto constitucional aprobado menciona que los pueblos y comunidades son sujetos de interés público. Pero pues también sujetos de interés público pues son los partidos políticos, por ejemplo. Entonces les estaba equiparando, ¿no? Pues ese es el estándar, esta es la jerarquía que se le da a los pueblos y comunidades indígenas. Y le llamo una violación o una omisión legislativa del más alto nivel, del nivel constitucional, porque formaban parte, es parte de los acuerdos del pacto alcanzado en San Andrés.
y simplemente no hubo la voluntad política ni del Ejecutivo, que fue el que presentó la iniciativa, ni del Congreso. Claramente se trataba de una forma de romper los acuerdos, claramente se trataba de no incorporar en el texto de la Constitución este reconocimiento. Desde mi óptica, pues es una omisión grave, completa, a un acuerdo que tenía pues una validez histórica, una validez social de la más alta relevancia. ¿Por qué el Estado mexicano no aceptó poner en la Constitución ese acuerdo? Las explicaciones son múltiples, pero al parecer la que puede explicar mejor esto, pues porque hubo un cierto temor del Estado mexicano, entre comillas, me refiero por supuesto a la clase política gobernante, a los intereses que confluyen en las decisiones políticas, de empoderar a los pueblos y comunidades indígenas, y que a través de esos mecanismos de representación jurídica posteriormente pudieran pues solicitar más. Y después hablaríamos de qué cosa es solicitar más, pedir más, luchar más, exigir más. Pero hubo ese temor y no se puso en el texto de la Constitución. Pero tampoco se puso en el texto, o más bien se puso en el texto constitucional, que toda la reglamentación secundaria relativa a estos derechos de los pueblos y comunidades, en especial el de la autodeterminación, la facultad de elegir a sus propias autoridades comunitarias, de elegir a concejales a los ayuntamientos, debería de tener una reglamentación específica por cada una de las entidades federativas. Y se obligó en el texto constitucional a las entidades federativas a legislar para reglamentar estos derechos en cada estado. Pero estamos hablando de hace casi 20 años. Estamos hablando de 2001 que hay esa exigencia en la Constitución. La omisión viene porque muy pocos estados de la República han cumplido con esa obligación existente en el artículo 2 de la Constitución y en los transitorios de esa reforma constitucional. Una nueva omisión que afecta sin duda el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades. Contra esa reforma constitucional, pues por supuesto que hubo reacciones de pueblos y comunidades, especialmente en el estado de Oaxaca, de manera aislada en Chiapas, en Michoacán, donde claramente estos pueblos se manifestaron a través de controversias constitucionales reclamando precisamente en el fondo estas omisiones legislativas. Uno, a la que me he referido, el negarles el carácter de sujetos de derecho público a los pueblos, pero también el evitar reglamentar, por lo menos de una manera mínima en la Constitución, el ejercicio de los derechos político-electorales. Y la razón que se argumentó fue que, por ejemplo, en Oaxaca ya existía en la Constitución local y en las leyes especiales de la materia electoral normas que de alguna manera ya reglamentaban el ejercicio de estos derechos y que no ponerse en la Constitución Federal de la República significaban un peligro de retroceso porque no había esa protección. El Estado dijo, la Cámara, senadores y diputados y la mayoría de los estados de la República dijeron no vamos a ponerlo en la Constitución y que cada entidad lo reglamente. Estas controversias que llegaron a la Suprema Corte y que conformaron uno de los juicios, por lo menos en volumen, más importante que se ha dado, fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El planteamiento de forma de una violación directa de la Constitución que se argumentó fue que en el proceso legislativo de aprobación de la reforma no participaron en el tiempo señalado en el proceso de reforma de la Constitución todas las entidades federativas que se requieren para aprobar una reforma constitucional. Y el Congreso de la Unión emite su decreto de cumplimiento del proceso legislativo antes de que participaran el número exigido por la Constitución. Es decir, el proceso de reforma de la Constitución no se realizó conforme a lo que establece la propia Constitución. Porque daba igual entonces que esa reforma hubiera sido aprobado por una legislatura, hubiera sido aprobado por todas. Al final no se cumplió el número contemplado o exigido por la Constitución. Y la Suprema Corte dijo, pues yo no le entro al fondo del asunto, resuelvo en el sentido de que los procesos de reforma constitucional no son materia de protección de las decisiones de la Suprema Corte. Los procesos legislativos son actividades que le competen exclusivamente al Poder Legislativo y en este caso al Poder Revisor de la Constitución, y en consecuencia desecho las controversias. Pues no le entró al fondo del tema, lo cual mantuvo el status quo pues 20 años. Hubo 3 votos disidentes muy importantes, muy relevantes en esas controversias, pero relativas a la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar el texto constitucional. Dijeron los ministros, pues este es el momento y este es el mecanismo que tiene el sistema democrático para autorregularse y contenerse. Al final de cuentas, una república democrática, donde existe división de poderes, debe existir esta posibilidad de contrapesos. Y no podemos dejar que uno de los poderes actúe al margen de la propia Constitución. Este es el momento culminante, dijeron los 3 ministros, pero pues bueno, la mayoría se impuso, como sucede en los órganos colectivos de decisión. Pero ya era un momento fundante, ¿no?, de esta nueva teoría. Bueno, son revisables los textos constitucionales. Cabe la posibilidad de que los tribunales puedan analizar un problema de fondo en las disposiciones que están en la Constitución y declararlas inválidas. Recuerden ustedes que también esta discusión se llevó posteriormente al tema de si las convenciones internacionales en materia de derechos humanos pueden estar equiparadas, pueden considerarse como ley suprema de la nación, y si cuando hay una contradicción entre la Convención Internacional firmada por el Estado mexicano y el texto de la Constitución, de la propia Constitución, tiene que prevalecer una convención internacional. Pues bueno, los teóricos de los derechos humanos de más avanzada dicen sí, pues por supuesto. Una convención internacional tiene una fuerza jurídica y una fuerza política y moral más relevante que la Constitución, y entonces el juez tiene que optar por la aplicación de la Convención Internacional en todas las materias. Y esta discusión hasta el momento no está completamente zanjada. Hay un último criterio en el sentido de que no, tiene que prevalecer el texto de la Constitución por encima de los tratados internacionales, pero es algo que se está modificando permanentemente. Platicábamos con el presidente hace un momento, este tipo de avances en la teoría del derecho nos alcanza irremediablemente y tenemos siempre que estar a la expectativa y viendo cómo se mueve la aplicación del derecho, ya no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y creo que sí nos va a alcanzar la vida para ver muchas transformaciones como las que ya hemos vivido. Así quedó el texto de la Constitución y ahí está
insisto, en el artículo 2 y en los transitorios, la obligación de los estados de legislar sobre estos derechos. En materia del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, establecidos en el artículo 2, en la Ley General de Desarrollo Social, artículo 3, en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en el artículo 26, podemos encontrar por lo menos los siguientes derechos. 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos, respetando los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 3. Elegir, de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales, a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones y respetando el Pacto Federal y la soberanía de los estados. 4. Preservar y enriquecer su cultura e identidad. 5. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Todos estos derechos implícitos en estas disposiciones que ya he mencionado, la Constitución, las leyes, etcétera, tienen una matriz internacional de derechos humanos. Están en, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y un antecedente muy relevante, muy importante, que es el convenio 169 de la OIT relativo a pueblos indígenas y tribales, que es un instrumento fundante de la consideración de que estos derechos político-electorales de los pueblos y comunidades son también parte importante y relevante de los derechos humanos. Antes no estaban considerados como tales. Se decía que los derechos políticos no forman parte de los derechos humanos, pues porque son algo accesorio, el ser humano no nace con ellos, decían los que sostenían la posición de no incluirlos en el catálogo de los derechos humanos y en consecuencia tenían una protección distinta. En el sistema jurídico nacional, incluso el juicio de amparo era automáticamente negado a una causal de improcedencia el hecho de que se alegara la violación de un derecho político electoral. Y por muchos años los derechos político-electorales del ciudadano pues fueron una materia carente de una defensa efectiva. Recuerdan ustedes que estaba un procedimiento de autocalificación, el Congreso o los congresos federales y locales pues calificaban sus propios procesos electorales y eventualmente en algunos casos anulaban alguna elección por alguna violación grave. Pero no había el derecho ni de los actores políticos o de los partidos el derecho de acudir a una instancia jurisdiccional para la defensa de sus derechos. Basados en eso, ¿no? En ese criterio de que pues, los derechos políticos no son derechos humanos y no son tutelados desde la ley de amparo incluso. Cosa que evolucionó y a través de resoluciones de la Corte Internacional empezó a generarse la obligación de los estados democráticos de crear los mecanismos de defensa de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, y entonces todo nuestro sistema evoluciona, empiezan a crearse juicios novedosos, los llamados juicios de protección de los derechos de los ciudadanos, político-electorales de los ciudadanos, y entonces ya entramos en una etapa plena de actividad jurisdiccional
que tutela estos derechos. En Oaxaca tuvimos una experiencia distinta. Antes del levantamiento de Chiapas al que me he referido, el Congreso local aprueba una reforma en la Constitución donde reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su autodeterminación. Reconoce los derechos ancestrales de los pueblos y comunidades y reconoce que Oaxaca es un estado compuesto principalmente por pueblos y comunidades indígenas que han estado instaladas en su territorio desde tiempos ancestrales. Pues estoy hablando de los años 80. Era algo muy novedoso, pues estaba alineado a esta evolución del derecho internacional, fundamentalmente, la Organización Internacional del Trabajo, y estaba alineado con decisiones políticas. Por ejemplo, el gobernador del estado en ese entonces pues era un indígena con una visión muy, muy distinta, y en el estado de Oaxaca vivían, estudiaban personas muy influyentes en el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que por supuesto acompañaron esta iniciativa de una manera bastante importante, y la acompañaron además con una gran alegría. Y después, por supuesto, evoluciona, y ya en 1995 ya hay un claro proceso de reconocimiento fundamentalmente a los sistemas normativos internos dirigidos a la elección de autoridades municipales. Se establece ya en el Código Electoral del Estado un mecanismo de 3 artículos, muy incipiente, pero que daba ya el lineamiento, digamos que el banderazo de salida para la implementación de este reconocimiento. Y es la autoridad administrativa, el Instituto Electoral local, el que diseña el sistema de reconocimiento, lo cual creo que también fue acompañado otra vez, para ser posible, de decisiones políticas. ¿A qué me refiero? Este tipo de sistemas normativos indígenas, para su implementación, requieren, en primerísimo lugar, que los partidos políticos dejen de tener injerencia en las elecciones en esos municipios donde se reconocen los sistemas normativos internos. Por supuesto, esto va en contra iba en contra en ese momento histórico de lo que señalaba la Constitución General de la República, que daba a los partidos políticos la exclusividad para la postulación de candidatos. No había la figura de candidatos independientes, mucho menos el reconocimiento al que me he venido refiriendo en favor de los pueblos y comunidades. Y entonces era una transformación ya incluso mental muy, muy complicada, muy difícil. Y los partidos políticos se sentaron a la mesa y yo creo que en un acto de responsabilidad histórica decidieron renunciar a esos derechos de postulación de candidatos. Creo que si no hay esa voluntad política, pues difícilmente se puede avanzar en ese reconocimiento. Y el Consejo General del Instituto entonces pudo, con la anuencia de los partidos políticos, pero también con su participación, hacer un estudio y delinear en qué municipios era posible reconocer estos sistemas normativos. Lo decidió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en base a la información que recogió, con algunos criterios. A ver, necesitamos que estos municipios tengan una mayoría de población indígena. Necesitamos que en esos pueblos sobreviva algún tipo de lengua original. Necesitamos que existan costumbres y tradiciones firmemente arraigadas en esos pueblos.
que tengan comprobada de alguna manera, con elementos de pruebas suficientes, de que son pueblos que vienen eligiendo a sus autoridades de esa forma desde un tiempo ancestral, dice la norma, o que lo hubiesen decidido en los últimos años. Bueno, era contradictorio, pues estaba experimentando, porque cualquiera pudo haber dicho, bueno, lo acabamos de decidir, pero así estaba diseñado. Aquí hago un paréntesis. Bueno, entonces, ¿cómo si se dice que se reconoce a los pueblos que han elegido así a sus autoridades de manera ancestral, pues cómo se le hacía un año antes y años consecutivos hacia atrás? Pues bueno, la verdad es que estos pueblos y comunidades, estos municipios, llamémoslo así, en primer lugar, sí elegían a través de sus usos y costumbres a sus autoridades. Solo que por el impedimento constitucional, las actas de sus asambleas, pues iban y las entregaban a un partido político para que ese partido político, a los que ya estaban elegidos por sus asambleas, los postulara como sus candidatos. Y entonces iban a un proceso electoral normal de partidos políticos, se instalaban las urnas y normalmente la autoridad municipal de esos lugares pues recibía las boletas y pues las llenaba, ¿no? Porque ya tenía, digamos, la anuencia tácita de su comunidad sobre quién iba a ser la autoridad. En esa época ya remota de la forma en que se elegían a las autoridades, pues era hasta parte de la normalidad política. Ya nadie objetaba, pues bueno, pues es que la comunidad ya se puso de acuerdo y el vehículo, la forma que hay que cumplir es la que está establecida en la Constitución, pues que sea el PRI, ¿no?, el que la registre, las planillas. Y algunos dirían, bueno, pues que sea el PAN, etcétera. La mayoría eran del PRI, la verdad. Y el primero que había que convencer pues era el PRI, ¿no?, porque iba a perder. Ya saben ustedes, cuando se muestran las estadísticas y se dice, tal partido gobierna en tantos municipios, políticamente es relevante, ¿no? Cuando que en la realidad no, a lo mejor no es así. Pero bueno, el impulsor de la idea pues era un gobernador priista, el Congreso local mayoritariamente era de ese partido, y fueron los primeros convencidos en que había que transitar a esta nueva etapa. ¿Y por qué? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo aceptaron? En primer lugar, porque el sistema de partidos políticos es muy caro y el que tiene que sufragar esos gastos pues es el Estado. ¿Y por qué es caro? Pues porque, bueno, hay que hacer boletas, hay que hacer las urnas, hay que llevar las sillas, hay que darles un recurso a los representantes ahí de los partidos, a los funcionarios de la propia casilla, llevar la paquetería, traer, lo que ustedes ya saben, lo que ocurre en la organización de una elección normal, pues todos esos gastos pues sí significan una erogación muy importante. Y entonces el Estado dijo, bueno, me puedo ahorrar todo esto. Un principio utilitario, si ustedes gustan, pero creo que importante. Pero lo otro, más relevante, es que también se vio una forma de evitar conflictos. Porque los partidos políticos, queramos o no, al interior de los municipios, sobre todo con esta matriz indígena, pues sí lograban crear en la disputa del poder conflictos que solo se resolvían a través de la violencia. Y por esos años en Oaxaca había un grado alto de conflictividad y a veces se medía el resultado de una elección por el número de palacios tomados o lamentablemente por el número de muertos, y había que cambiar eso de alguna manera y se tomó la decisión política. Se creó la decisión de reconocer a 418 municipios y posteriormente uno de ellos decidió irse por el régimen de partidos políticos, así que desde entonces, pero ya estamos hablando de muchos años, son 417 municipios que se rigen por ese sistema. Ellos eligen de acuerdo con sus usos y costumbres y el órgano administrativo
recoge el resultado, lo analiza a la luz de los parámetros constitucionales, esto es que no se violen derechos humanos fundamentalmente, ni la participación de la mujer, principalmente, y emite la declaratoria de validez de la elección y entrega las constancias de mayoría. Ya no interviene para nada el Congreso del Estado, ya no interviene ninguna otra autoridad, salvo, insisto, el órgano administrativo. Y quiero decirles que desde un inicio estas resoluciones fueron muy poco combatidas. Casi lo que se decidía en la Asamblea, casi en automático, esas autoridades tomaban posesión el día 1 de enero del año que correspondía. Y los tribunales electorales también no tenían un marco que normara la forma de entrarle a la solución jurisdiccional de un eventual conflicto. Es la verdad. Durante muchos años no se presentó en el tribunal local, después de hacer de este reconocimiento, no se presentó ningún juicio en el tribunal local. Hasta que en un municipio muy cercano a la capital, San Sebastián Tutla, el Consejo General del Instituto Electoral determinó que porque era un municipio conurbado con la capital, había que cambiar el sistema. Ya no podía ser por usos y costumbres, sino tenían que irse a partidos políticos. Pero lo hizo el Consejo General. Por supuesto, el tema de la consulta previa todavía no estaba afianzado en nuestro sistema. Creo que posiblemente todavía, bueno, más bien no estaba todavía en la Constitución Federal, y si estaba en instrumentos internacionales no se conocía. Pero entonces el Consejo dijo, pues según nuestro criterio, nuestro leal saber y entender, vamos a cambiarle el régimen. Y obviamente la comunidad resintió el golpe y enfurecida empezó a hacer sus gestiones. Pero ¿y ahora cómo le hago para defender mi derecho a seguir eligiendo de acuerdo con a mis usos y costumbres? Eso decía la comunidad, la que realmente tenía de toda la vida el ejercicio de sus derechos de esa manera. Y enfrente un fraccionamiento de vecindados que en número eran mayoría. En realidad los vecindados eran muchos más que los de la comunidad, y entonces por eso se tomó la decisión. Pero también por el hecho de la cercanía, ¿no? Y que ya contaban con medios de transporte y televisión, como si esos elementos pudieran jugar en un análisis de esa naturaleza. Y el tribunal local, en una sentencia que, vuelvo a insistir, esto es únicamente una opinión personal, en una sentencia histórica, por varias razones, ahorita las comento, resuelve que ese acto de autoridad del Instituto Electoral era infundado porque no respetaba el parámetro internacional de protección de los derechos políticos electorales, uno, el convenio 169 de la OIT, y por supuesto el texto constitucional local y el código electoral. Y resuelve en favor de la comunidad y dice, no es válido este acuerdo y que regresen a sus usos y costumbres. Pero es el primer juicio y es algo bien interesante. En ese juicio, por primera vez yo veo que se empiezan a utilizar estos instrumentos internacionales. Lo menciono porque creo que es muy importante esta historia de cómo la regulación internacional empieza a incidir en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Al menos en esta materia creo que es la primera vez que se utilizó. No existía todavía la reforma constitucional federal, y ya se estaban resolviendo en Oaxaca esos asuntos de esta manera, protegiendo el interés de los pueblos y comunidades indígenas. He hablado ya que a nivel nacional surge esta
reforma del artículo 2 de la Constitución, pero también años después surge la reforma del artículo 1 y entramos en la era de la plena protección respecto a los derechos humanos. Y toda esta teoría de los derechos humanos se aplica a la materia político-electoral, sin ninguna reticencia, así lo veo yo, porque, insisto, los derechos político-electorales son derechos humanos. Y a partir de ahí, los tribunales federales empiezan a crear también sus propios criterios, sus propias jurisprudencias. Entre ellas, por supuesto, algunas que son imperativos, reales, muy difícilmente movibles, como puede ser, por ejemplo, que la Asamblea de los Pueblos es la máxima autoridad, la única que puede normar el sistema normativo interno. Después, otro principio, la universalidad del sufragio. Bueno, para que un sistema normativo pueda considerarse como democrático, debe obedecer al principio del respeto de todos los votantes posibles. Después ese criterio se movió un poco y ahora admite excepciones. Por ejemplo, hay lugares en los cuales la asamblea puede ser válida si la celebra la cabecera y no participan las agencias municipales. Entonces, bueno, ¿por qué no se rompe el principio de universalidad y por qué se permite y se declara la validez de una asamblea con estas características sin dejar votar a tan importante número de ciudadanos que viven en las agencias y que probablemente son también mayoría? Y también Oaxaca pues también fue pionera en ese tipo de soluciones, y ya la actual composición del tribunal dijo no, a ver, hay que distinguir, ¿no? Esas autoridades auxiliares, de las que creo ustedes ya conocen, tienen sus mecanismos de elección y muchas veces no tienen absolutamente nada que ver desde el principio de la correspondencia de autoridad con su cabecera municipal. Es decir, son comunidades distintas. Entonces, ¿cómo vas a obligar a que la cabecera acepte la participación de alguien ajeno? Y efectivamente así sucede, A veces las agencias municipales de un municipio incluso pertenecen a una etnia distinta y hablan un lenguaje distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, la integración de los municipios históricamente en nuestro país pues fue artificial. La institución del municipio acaba de cumplir 500 años, precisamente aquí en Veracruz, donde se instaura el primer municipio, pero estas comunidades tienen su forma de elegir desde antes. Entonces, si son comunidades distintas, pues obviamente no hay violación al principio de la universalidad del sufragio, son autoridades comunitarias. Lo propusimos, lo ratificó Sala Jalapa hace 3 años, luego lo ratificó Sala Superior y también cambió un poco el paradigma de este principio. Y es la manera en que ha venido evolucionando. Hoy la agenda tiene nuevos componentes. Por ejemplo, los conflictos que existen entre estas comunidades que eligen a sus autoridades auxiliares y las cabeceras municipales que eligen al ayuntamiento. Participen o no, el conflicto se da por el tema de la distribución de los recursos económicos. Y tenemos por un lado disposiciones en el artículo 115 de la Constitución General de la República y leyes secundarias que establecen que el municipio es un orden de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y que el municipio, el ayuntamiento, es el administrador de los recursos de ese municipio, de los recursos que llegan a través de las participaciones federales, participaciones estatales y de los recursos propios que obtengan por el cobro de derechos, cuotas, multas, etc. Y existen leyes de coordinación en la federación respecto a los recursos federales y en los estados leyes de coordinación
fiscal dirigida a los municipios y que establecen más o menos en todo el país que los municipios tienen que distribuir entre sus agencias o autoridades auxiliares el presupuesto, tomando en consideración el número de habitantes, y en algunos otros se establecen algunos parámetros, fórmulas de distribución respecto a los índices de marginación. La verdad, reconozco, son fórmulas muy complejas a veces, pero bueno, ahí está el mandato constitucional del 115. Pero sucede que no todos se quedan conformes con esa distribución que hacen los municipios, y no siempre los municipios respetan ese ordenamiento de distribución establecido en las leyes. Entonces vemos fenómenos de que hay cabeceras municipales, ayuntamientos, municipios, donde toda la inversión se va a las cabeceras, y vemos fenómenos en que todos los servicios públicos ya están en las cabeceras, ¿no? Hasta en exceso, ya no tienen ni en qué gastar el dinero, pero se niegan a distribuirlo con sus agencias que carecen absolutamente todo. Entonces se crea una desigualdad muy fuerte. Lo mismo que sucede a nivel nacional desde mi óptica, lo digo con respeto, pero la desigualdad de este país se da a partir de las decisiones políticas tomadas en el centro, que es donde se toman las decisiones de cómo se aplica el presupuesto federal. A veces no te explicas por qué se van tantos miles de millones de pesos para crear infraestructura, por ejemplo, en el desierto de Chihuahua, y no se atiende, por ejemplo, no sé, una playa de Huatulco en Oaxaca, ¿no? Pues son decisiones políticas, y cuando tienes el control del manejo de presupuesto, pues creas esas desigualdades, no es parejo, ¿no? Bajo el argumento, bueno, es que hay estados que sí recaudan, contribuyen al ingreso bruto del país, y hay otras que no. Pues para mí no es un criterio, ¿no?, que responda a los principios de igualdad democrática y a la dignidad de las personas. O sea, la distribución de los recursos tiene que atender otros principios necesariamente. Al primero, abatir la desigualdad que tiene este país, pues esa es la principal fuente de nuestra conflictiva. Bueno, yo así lo veo. Perdónenme la digresión, pero hay que modificar ese esquema de distribución del presupuesto. Y curiosamente, este problema de distribución de los recursos se planteó como un problema de obstaculización al ejercicio del cargo de las autoridades comunitarias, de las autoridades auxiliares, que dicen en su planteamiento: al no darme el recurso o el presupuesto que le corresponde a mi agencia, están obstaculizando el ejercicio de mi cargo, pues si no, ¿cómo como autoridad voy a prestar los servicios que me exige la comunidad? Y la comunidad, bueno, pues yo también tengo derecho a que me entreguen mayores recursos, pero la vertiente por la que se mete el derecho electoral es el tema de una obstrucción al ejercicio del cargo. Recuerden que en el derecho electoral no solamente es la defensa de la forma de acceder al cargo público, sino también el ejercicio del cargo, que éste se realice de acuerdo con las facultades que tienen las autoridades electas establecidas en la ley y en la Constitución. Y de ahí viene la vena electoral. Pero pues imagínense 8,000 comunidades que reclaman este derecho a través de mecanismos del derecho electoral y en los tribunales electorales. Y los tribunales electorales han resuelto en sus diversas instancias que, bueno, sí es un tema que concierne a los tribunales electorales, pero también en una parte que es el establecer los montos, fundamentalmente, estos mecanismos que corresponden al derecho administrativo, derecho constitucional, y ahí las diversas instancias pues tienen conocimiento si se está cumpliendo o no con la ley de coordinación fiscal. Pero el derecho humano del ejercicio del cargo con pena electoral sí es materia electoral y es uno de los temas, me platicaba el presidente, que empiezan a ser recurrentes también en este tribunal.
La buena noticia es que en los próximos años ese número de juicios va a crecer de una manera exponencial. Y digo, es una buena noticia porque también los tribunales en ese sentido tienen la oportunidad de corregir las desigualdades que se dan en este tipo de temas presupuestales muy interesantes. Decidir si los municipios efectivamente están cumpliendo con su obligación. Y es muy probable que también empecemos a tomar decisiones sobre el cumplimiento de estas normas presupuestales. Lo que hemos hecho en Oaxaca, por ejemplo, es cuando existe ya una cantidad establecida por algún convenio o alguna decisión, por ejemplo, el presupuesto de un municipio que ya fue aprobado por su cabildo y que después no se entrega, entonces ahí sí podemos establecer cuál es la cantidad que se le adeuda a las autoridades auxiliares y en consecuencia a las comunidades, pero es como una ampliación de las atribuciones de los tribunales electorales. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la omisión legislativa? Por supuesto, entra en nuestro sistema cuando existe una norma, por ejemplo, la norma constitucional que establece la obligación a los legislativos de que regulen una materia y establece o no un plazo para que lo hagan. Pero también ha dicho la Suprema Corte de Justicia, bueno, no es suficiente que esté en el texto de la Constitución, que se hayan vencido esos plazos. También es necesario para poder entrar al estudio de la omisión que se esté vulnerando con esa omisión un derecho humano, en este caso un derecho político electoral. Si ya se está vulnerando y llega alguien y dice hay esta omisión y me está haciendo un daño, entonces ya procede este mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa de la Constitución fundamentalmente ha sido exigido, digamos, ordinariamente a través del juicio de amparo. Tengo uno muy reciente, es una resolución en un caso de Oaxaca, que tiene que ver con el tema de la consulta previa. Un asunto por demás bastante de moda, digamos, que no quiero utilizar ese término de moda, sino actual. Es una exigencia real de los pueblos y comunidades indígenas. Y también la Suprema Corte ha definido que la consulta a los pueblos y comunidades también forma parte de los derechos electorales, porque es un derecho que posibilita el ejercicio de la autonomía y de la autodeterminación. Por eso traigo este ejemplo. Es muy reciente, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro. Acaba de resolverse hace muy pocos meses. Y toca temas que para mí son muy relevantes para más o menos transmitirles algunas ideas sobre este tipo de juicios de amparo, cuáles son los elementos que están jugando siempre en este tipo de amparos. El primero es el tema de quién puede promover este tipo de amparos. Y ahí tenemos que recordar la modificación de las reformas que se hicieron a la ley de amparo. Ya tenemos un amparo muy distinto al que conocimos los que estudiamos la licenciatura hace 20 años, ¿no? O más. Y el juicio de amparo es otra cosa, sobre todo en instituciones como el interés jurídico y el interés legítimo. ¿Quién puede promover el juicio de amparo en estos casos? Pues bueno, la tradición dice que solamente puede promover el juicio de amparo el que se sienta agraviado por un acto de autoridad y que los efectos del amparo solamente lo benefician a esta persona que promovió en virtud del principio de relatividad de la sentencia. Esta es la teoría tradicional. Bueno, la reforma al juicio de amparo establece que también hay un interés legítimo cuando este acto de autoridad puede afectar la esfera de derechos de cualquier persona o cualquier segmento de la población. Esto es, por ejemplo, un impuesto.
una resolución de una concesión, pues bueno, válidamente los integrantes de ese segmento de población, a uno de ellos puede interponer recurso de amparo, alegando un interés legítimo. Bueno, ese acto puede eventualmente causarme un perjuicio, entonces lo promuevo. Y la resolución que se dé en ese juicio de amparo sí lo protege en lo individual, en primera instancia, al promovente. Pero dice la Suprema Corte, bueno, no solamente al promovente, de manera indirecta también beneficia al colectivo. Y entonces esos efectos relativos ya no son tan relativos, se convierten en una protección más amplia. Y en este juicio esto sucede. El juez de distrito y después el colegiado dicen, a ver, a este juicio lo presentan 3 ciudadanos de comunidades del estado de Oaxaca y por supuesto tienen el derecho de promoverlo porque forman parte de sus comunidades y la omisión legislativa puede afectarlos de manera directa y también adicionalmente a sus comunidades. ¿Cuál era la omisión legislativa? El hecho de que el Congreso del Estado no había legislado para normar la consulta previa. Consulta previa que está establecida en el artículo 2 y que está establecida en los transitorios como una obligación de las entidades federativas de reglamentar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas desde el 2001. El Congreso no lo hizo. Y al contestar en el juicio de amparo dice, a ver, este ciudadano y este ciudadano no tienen el derecho de acudir para alegar una omisión legislativa y eventualmente la resolución pues no tiene efectos generales, tiene efectos relativos, sin modo de que legislemos solamente en favor de A, B y C. Insisto, el tribunal dice no, si hay un interés legítimo. Lo menciono porque esta institución del interés legítimo en la reforma del juicio de amparo es importantísimo para entender el mecanismo, cómo funciona la defensa jurídica de la omisión legislativa. Esto es, cualquier persona la puede interponer en su juicio de amparo, siempre y cuando forme parte de ese segmento. En el caso de los pueblos y comunidades, pues basta con que se autoadscriban como indígenas. Recuerden que para tener reconocido el carácter de indígena, solo basta con que exista la autoadscripción. ¿Qué quiere decir? Que quien esté promoviendo diga soy indígena. Con eso es suficiente. Ya algunos acuerdos y después estos acuerdos ya llevados a resoluciones de sala superior, por ejemplo, aprobaron la autoadscripción calificada en el caso de la postulación de candidatos indígenas en distritos que se reservan para esta población. Entonces dijo primero el Consejo General del INE, bueno, no basta que me digas que eres indígena, pues tiene que haber algunos elementos que me ayuden a tomar la decisión si acepto o no tu postulación. Está bien, en ese caso pues se aprobó, pero para ese singular caso, la postulación en distritos federales. Ya después se dio también el debate sobre la autodescripción sexual, ¿no?, de género, de que hay quienes autoadscriben mujeres, siendo varones, para entrar en la cuota que le corresponde a las mujeres, ¿no? Pues también se vuelve complejo. Pues eres hombre o eres mujer y a lo mejor tu credencial de elector dice que eres mujer y, en fin, una serie de complejidades que tienen que ver con derechos más íntimos de la personalidad, pero que también se sujetó a debate porque en Oaxaca, otra vez Oaxaca es ya ven que todo enredamos, pues también se dio el caso de que hubo personas que se autoadscribieron como mujeres, ¿no?, para poder entrar al tema del reparto de posiciones en las candidaturas.
tema de la autoadscripción. O sea, yo soy lo que digo que soy. Bueno, en materia indígena sí opera, ¿no? Por muchas razones, pero principalmente porque es un grupo altamente vulnerable. Bueno, está ese tema en el juicio de amparo: autoadscripción, interés legítimo. Luego, en los efectos del propio juicio de amparo, que no solamente son relativos, sino que se extienden en favor de la generalidad. El plazo. Dice el Congreso de Oaxaca al contestar el amparo: a ver, pues sí, la verdad es que el derecho a la consulta está establecida en el artículo 2 de la Constitución. Pero en ese artículo, ni en sus transitorios se señala cuándo es exigible al Congreso, o sea, no se establece un plazo. Y si no se establece un plazo, pues yo entiendo que puede ser en cualquier momento. Es decir, pudo haber sido en el año 2002 o pudo ser en el año 3000. Pues son normas imperfectas, hombre, no tienen un plazo de cumplimiento. Entonces yo decido, en el marco de mi autonomía, ¿cuándo legislo? Pues interesante, ¿no? En realidad no, en el texto de la Constitución no dice nada. Traigo ahorita a comentario lo que les mencioné respecto a las controversias constitucionales en el año 2001, que los pueblos decían: no, pues ponlo en la Constitución, hombre, General de la República, que luego los estados me la van a hacer tablas. Y efectivamente eso sucedió. Toda la reglamentación de estos derechos, si no en todos los rubros, en su inmensa mayoría no están regulados por los congresos locales. Y hay omisión legislativa, pero por supuesto. ¿Qué le contesta el juez de amparo? El juez de amparo, y luego confirmado, dice: a ver, es verdad, en el artículo 2 y en los transitorios no dice en qué plazo tienes que cumplir con ese mandato constitucional. Eso no tiene vuelta. Sí lo dice, así es la Constitución. Hay esa omisión del constituyente permanente. Pero esa omisión está afectando derechos fundamentales y tenemos que eliminar cualquier obstáculo para eliminar esa agresión en contra de los derechos fundamentales. Entonces tenemos que elaborar una teoría, y la teoría es: en todas las decisiones que se deben tomar por las autoridades, incluyendo las legislativas, tiene que privar, uno, que sean decisiones racionales, adecuadas, proporcionales. Si recuerdan, ¿no?, el test de Alexis, que ha servido para resolver muchos casos prácticos. Bueno, es razonable que un Congreso del Estado, estoy refiriendo en general a todos, se tarden 20 años en reglamentar algo que les mandata la Constitución General de la República. ¿Alguien puede creer que existen obstáculos para que en 20 años no se legisle, cuando que es un imperativo constitucional y convencional? Pues ya desde ahí se cae tu defensa, ¿no?, de la falta de plazo. Pues tiene que ser razonable, un plazo razonable, a lo mejor 1, 2, 3 años. A ver, ¿es proporcional? ¿Es idóneo? ¿Es un acto legítimo? Pues sí, es un acto legítimo. ¿Por qué? Porque legislar en esta materia permite el ejercicio de derechos fundamentales. Y si no lo haces, estás ocasionando un perjuicio mayor. Ahí está. Toda la defensa se cae con todos estos instrumentos de la teoría jurídica que afortunadamente nuestro país ha venido adoptando poco a poco, y los ha ido adoptando a través de sentencias de los órganos jurisdiccionales. Son los elementos centrales de estos juicios de omisión legislativa,
por supuesto, los tribunales dicen, en relación al artículo 2, ya tienes que legislar inmediatamente. Lo otro es que en todas nuestras sentencias pues, se te va a condenar y te van a dar un plazo perentorio. En el estado de Oaxaca la sentencia obligó a que se legislara de inmediato dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso. Pero además tienes que cumplir con todos los elementos que el estándar internacional establece para las consultas. Esto es que sean previas a la emisión del acto. Acto administrativo legislativo, tienes que cumplir con que sea una consulta informada. Tienes que informarle a todos y cada uno de los que posiblemente entren en el rango de aplicación de la norma que se va a legislar. Tiene que ser adecuada. Esto es, tienes que atender a las especificidades culturales de los pueblos y comunidades en los cuales se va a aplicar esta norma, incluyendo el idioma, incluyendo la forma en que ellos toman sus decisiones. Entonces no es un trabajo sencillo realmente, pues sí es muy complicado, pero pues ahí está el mandato de un órgano jurisdiccional. ¿Y cuál es la sanción si no cumple esa sentencia de amparo? Pues el efecto ya todos lo conocemos. Eventualmente quienes no cumplan con una sentencia de amparo están sujetos a que puedan ser removidos de su cargo. Hasta ahí lo dejaría. Es más o menos el esquema que tengo, y creo que más que un tema jurídico, que lo es de la mayor importancia, pues es un momento histórico muy importante. Es el empoderamiento de autonomía de los pueblos y comunidades, es el tránsito de lo que se ha llamado la transición del poder hacia las minorías, hacia los grupos vulnerables, del hombre a la mujer, de toda esta inmensa transformación que está viviendo el país, ¿no? Y el mundo entero. Es el empoderamiento de los grupos vulnerables, lo que llamaba Farrayoli la protección del más débil, que es en ese sentido el imperativo más grande que tienen los jueces. Hay que proteger al más débil, sí, hay que propiciar el orden jurídico, sí, hay que propiciar la legalidad y la legitimidad, sí, pero la principal función de los tribunales es proteger a los más débiles. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro. Excelente su disertación. Y vamos a pasar a la etapa de preguntas por parte del auditorio. Si desean alguna pregunta formular, hacen la mano. 2, el doctor Christopher, el doctor Erwin, por favor, los micrófonos. Bueno, antes que nada, felicitarle por la exposición. Y mi pregunta es muy concreta. Aquí en Veracruz también hemos encontrado ya resoluciones en donde se establece el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas en materia electoral. Sin embargo, debo confesar que las primeras veces que yo tuve conocimiento de ello me llamó la atención en que se establece una serie de requisitos que parecen ser ajenos a la población indígena. Ellos lo ven tal vez como una especie de colonización cultural legalizada, digámoslo así, ¿no? Particularmente con el trato diferenciado de las mujeres, de forma diferenciada, pero de forma discriminatoria. Mi pregunta es, en Oaxaca, que es uno de los estados con mayor población indígena y que, como usted lo mencionó propiamente, puede ser uno de los estados que tenga más adelanto en el tema de protección de derechos indígenas en la República, ahí se está combinando esta aplicación de los criterios que se piden, por ejemplo, la inclusión de mujeres en la forma de toma de decisiones y de elecciones indígenas, con alguna política pública para hacerles, digámoslo así, difundir estos requisitos y que ellos puedan a su vez también
incluir mujeres y entender precisamente que no se les excluya dentro de su ámbito de sistema indígena de elecciones, o es algo a lo que ellos se han tenido que acostumbrar paulatinamente sin ninguna política pública para que conozcan ello? Sí, bueno, la experiencia es en el sentido de que, por supuesto, se ha reconocido este paradigma constitucional de una obligación de protección especial hacia la mujer desde hace algunos años. A través del Instituto Electoral se empezó a realizar una serie de actividades en los pueblos y comunidades, en todas las comunidades que se rigen por este sistema, de carácter informativo. No se optó por el establecimiento de una obligatoriedad, sino universal en el sentido de la promoción de estos derechos. Llegando incluso a mencionar en esa promoción que la autoridad iba a estar pendiente de que si no se incluía a las mujeres, porque está establecido en el texto constitucional, no se iban a validar las elecciones. Esto empezó hace aproximadamente unos 8 años y el resultado fue muy positivo. En las elecciones de hace 3 años, el resultado fue el siguiente. En todos los municipios de Oaxaca que se rigen por este sistema, en todos, absolutamente todos, las asambleas permiten ya la participación de la mujer en el voto activo. En el voto pasivo, hace 3 años, solo 20 municipios no cumplieron ese estándar. Vamos a ver qué sucede este año que tenemos las elecciones, pero estoy seguro que va a bajar sustancialmente, porque se ha continuado con ese trabajo. Hay una comunicación permanente entre el Instituto Electoral y los pueblos y comunidades promoviendo ese derecho, pero además las resoluciones del tribunal en estos años van encaminadas precisamente a eso, a proteger la participación activa y la pasiva de la mujer, incluso llegando a no declarar la validez en los casos en que notoriamente pues no acuden las mujeres a la asamblea. Eso es muy raro, o que no son postuladas. En esta etapa estamos, ¿okay? Pero hace unos días hay una resolución de Sala Superior muy interesante, en el sentido de que no solamente hay que revisar en un juicio si participaron las mujeres, si asistieron, si participaron con voz y voto. Pues digamos que ese era el estándar, ¿no? Pues si participaron, estuvieron ahí con voz y voto, ¿no? Pues no hay motivo para invalidar una elección, pues están en el ejercicio de su autonomía. Y Sala dijo no es necesario eso, digo, más bien, no es suficiente que participen. Lo que es necesario es que ocupen cargos. Recuerden que también acabamos de vivir una reforma en el sentido de la paridad en todos los cargos de los gobiernos federales, locales y municipales, pues eso seguramente influye también en este tipo de decisiones, pero ya es un mandato más fuerte, ¿no? No basta que participen, lo que es necesario es que sean incluidas en los cargos de autoridad. Pues a lo mejor no como presidentas, pero pues sí como concejales, ¿no? Afortunadamente, a nivel de los municipios como tal, repito, ya es menor esa ausencia de participación. Y también se están empoderando, cada vez hay más concejales mujeres, cada vez hay más concejales presidentes de ayuntamientos. Todavía hay un desequilibrio, hay que reconocerlo, pero ya es un número importante. Vamos, yo creo, necesariamente a este esquema de un fortalecimiento a través de las decisiones jurisdiccionales. Pero tiene que ir acompañado con un proceso de convencimiento, porque en realidad el principio ahí que todos reconocemos en las convenciones internacionales y nacionales y sentencias previas es que hay que maximizar las decisiones de la Asamblea. Entonces, ahí es donde se tiene que incidir.
Vamos a ver qué resultado tiene esta resolución, porque se dio en el contexto de una comunidad muy pequeña, de menos de 300 habitantes. Vamos a ver cómo se comporta esto en municipios donde hay miles, ¿no?, los que participan de una elección y que incluso usan ya urnas. Se coloca una urna en cada agencia y luego se suman los votos, muy parecido al sistema de partidos. Pero es también una prueba, ¿no?, una prueba que esperemos pueda lograr un mayor empoderamiento de la mujer, pero tiene que pasar por ese tamiz, esa armonización de las decisiones de la Asamblea con estos mandatos que provienen de los órganos jurisdiccionales. En ese estadio estamos. Hasta este momento, repito, lo más que se ha hecho es a través del Instituto Electoral con esta campaña de concientización. Buenas tardes. Maestro, primero que nada lo felicito por su participación. Me gustó mucho la manera en la que expuso el tema referente al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Justamente platicaba con mi compañera sobre los escenarios que vienen en el marco de la reforma del Estado y electoral que se avecina. Y nos preguntábamos, considerando el número de municipios que integran el estado de Oaxaca, en su opinión, ¿cuál sería el papel que podría jugar el INE ante la desaparición de los organismos electorales locales en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas? Bueno, obviamente el Instituto Nacional Electoral no ha tenido ninguna injerencia hasta el momento. Bueno, la única es que ellos eligen a los consejeros, ¿no? Pero en los sistemas normativos no han tenido ninguna relevancia, ninguna participación. ¿Qué hacer si desaparecen los institutos electorales? Es una pregunta muy complicada que podría suceder. En el estado de Oaxaca sería una afectación muy fuerte. Les voy a platicar una anécdota muy rápida. Cuando se crean los OPLES, el Instituto Nacional Electoral en su Consejo General determina en qué estados hay que nombrar concejales porque iba escalonado de acuerdo al año electoral de cada estado. Entonces dijeron, a ver, pues un año antes de la elección los nombramos. Hicieron la lista y el estado que excluyeron fue a Oaxaca. Es que el calendario dice que ustedes van a elegir autoridades municipales dentro de 3 años. Pues ¿para qué nombramos el OPLE? Pues nos ahorramos una lana, así, literal. En las mesas de trabajo que se dan en el INE me permití señalar que en el estado de Oaxaca tenemos elecciones todos los años en los sistemas normativos internos. Y un consejero, que tampoco voy a decir su nombre porque sigue siendo consejero y no se vale, dijo, pero esas asambleas y esas decisiones pues ni son legales. Le estoy hablando de hace 6 años, 7 años, cuando se instalan los primeros OPLES. Esas son elecciones que se hacen en las fiestas de los pueblos, que no son así de la kermés, que sea. De ahí nada más lo pongo como un ejemplo. Es cierto, es absolutamente cierto lo que estoy diciendo, que además fue en una sesión pública. O sea, si ese es el criterio con el que se va a ver, que no son elecciones, que no están en la Constitución, que no están en la ley, que son una kermés, pues va a ser muy difícil entender cuál va a ser la participación del INE cuando eventualmente conozcan de la validez o no de estas elecciones. Entonces, es complejo, es complicado. Se tendrá que crear un mecanismo distinto, no lo sé. En el caso, ¿no?, de que desaparezcan los OPLES, yo creo que no.
creo que es una instancia muy importante en el sistema electoral. Realmente las variaciones mínimas con respecto a la anterior reforma pues son en cuanto a las atribuciones y las formas de nombrarlos, para evitar que los congresos lo hicieran, pero pues son la primera barrera, ¿no? La primera instancia de contacto con las elecciones. Desde mi óptica personal, creo que no deben desaparecer, y en la eventualidad de que suceda, veo muy complicado que el INE pueda participar en ese proceso. Quizá alguna excepción por estado, no sé. En realidad no me imagino todavía ese escenario. Sí. Licenciada Mónica, el licenciado Huesca pidió también la palabra, quiere formular una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Hernández Huesca, secretario de Estudio y Cuenta de este tribunal. Pues en principio, como todos lo hacemos aquí, le reconocemos su excelente participación, y principalmente porque es un tema que realmente no tan solo es importante, es, creo, llevémoslo al extremo grave, ¿no? En cuanto a la falta de un reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí en el estado de Veracruz, en este tribunal particularmente, ya han venido algunos grupos de personas a querer que se les reconozca un proceso electivo, sí, particularmente en el de autoridades auxiliares municipales, que se les reconozca un proceso electivo porque manifiestan que lo han hecho bajo un método de usos y costumbres. Aquí ya hemos resuelto incluso algunos donde les hemos dicho que no lo podemos reconocer, en principio porque no está legislado en el estado de Veracruz el reconocimiento de ese tipo de elecciones por esos métodos. Y además porque tampoco han generado certeza que esos métodos electivos que ellos han hecho, porque han traído algunas constancias, demuestren que efectivamente cumplieron con el bloque de constitucionalidad, ¿no? De que participaron las mujeres, de que efectivamente votaron puros miembros de la comunidad, de que efectivamente la mayoría de la comunidad está de acuerdo en ese método, ¿sí? Bajo esa perspectiva, aquí nosotros no hemos podido validar un método electivo bajo ese sistema de usos y costumbres, pero en particular a mí me llama la atención si podríamos hablar o hasta dónde abarca una omisión legislativa en esta materia, porque si bien es cierto el artículo 2 de la Constitución, en su apartado A, que es de donde deriva este reconocimiento, dice que la sola adscripción merece un reconocimiento de los derechos que se puedan derivar de esa categoría. La Sala Superior también ya ha dicho en un criterio específico de jurisprudencia que el solo hecho de que alguien se autoadscriba como indígena no significa que se le va a dar la razón, ¿sí? Porque en atención a que merecen un trato especial en cuanto a garantizarles una verdadera justicia efectiva y completa, dadas sus características de desigualdad que están reconocidas constitucionalmente. Y en base a eso, aquí en el estado de Veracruz, de acuerdo a los datos de las instituciones de gobierno federal, ¿sí? Como Instituto Nacional de Geografía y ese tipo de dependencias, está probado que existen municipios considerados como municipios indígenas, porque su población, o más bien porque en su población el porcentaje de indígenas es superior a un 40%, a los estándares que establecen ese tipo de dependencias para reconocer cuando un ayuntamiento está en esa, o un municipio está en esa categoría.
Aparentemente no hay nada legislado, pero el artículo 5 de la Constitución, si mal no recuerdo, el artículo 5 de la Constitución local hace un reconocimiento parecido hablo de la Constitución local de Veracruz, hace un reconocimiento parecido al de la Constitución federal, en el sentido de que dice que en el estado de Veracruz existe una sociedad pluricultural y que se le tiene que reconocer ese derecho a los ciudadanos y que debe reconocerse, se les debe reconocer sus autoridades elegidas bajo esos métodos, pero hasta ahí se ha quedado. No hay ya específicamente en el Código Electoral de este estado, pues no lo hay. Eso, mi pregunta es, ¿sería una omisión legislativa, así como estamos hasta ahorita en esta materia? Que sería mi primera pregunta. La segunda sería en atención a ese precedente que nos comentó usted de un juzgado, de un tribunal unitario, si mal no recuerdo. Quiere decir que si un ciudadano de algún municipio indígena, que se pueda considerar indígena, viene y plantea una omisión legislativa, ¿tendría el derecho a que se le reconozca? Esas serían mis preguntas desde su muy respetable opinión. Muchas gracias. ¿Cómo no? Primero quisiera decir que respeto mucho la decisión, la autonomía, los criterios establecidos por el Tribunal de Veracruz. Cada uno tiene su propia complejidad, su propia circunstancia. Si así lo han resuelto es porque en su circunstancia, cada caso, así han considerado que se debe actuar. A ver, un ciudadano de una comunidad que se autoadscriba como indígena tiene la posibilidad de denunciar una omisión legislativa. La respuesta desde mi óptica es sí. 2. ¿Qué tendría que resolver un tribunal al que se le plantea la solicitud de reconocimiento de una elección a través de sus usos y costumbres? Y como usted dice, te traen algunos elementos. A la luz de la omisión legislativa, que es otra cosa, la omisión legislativa es obligar al órgano legislativo a que emita la norma. Es un tema distinto. Yo opino que sí, un tribunal electoral sí puede declarar la omisión, como un juzgado de distrito, pues somos jueces constitucionales y defendemos las convenciones y la constitución local, todo el bloque de constitucionalidad. Desde mi óptica sí podemos decir, hay una omisión legislativa, pues sí. Y no solamente a través del juicio de amparo, como ya lo mencioné. Resolver si reconoces o no la validez de esa elección. Yo creo que sí. El tribunal puede resolver sin necesidad de que exista esa legislación secundaria, en ese caso específico, aplicando de manera directa la Constitución y las convenciones internacionales, y también establecer en su sentencia la obligación de legislar, porque al final de cuentas la legislación secundaria es un instrumento para aterrizar una norma de carácter constitucional. ¿Y qué hace la Constitución respecto de los derechos fundamentales? Pues la Constitución establece en el artículo primero que toda autoridad tiene que velar por la promoción, defensa, etcétera, 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 de los derechos humanos. Pero aún más, debe eliminar todos los obstáculos que impidan esa defensa de los derechos humanos. Pues aquí hay un obstáculo, ¿no? Pues es que no hay una norma de carácter estatal que lo regule. Pues quita el obstáculo y entra al estudio. Ahí están los criterios convencionales, los criterios de sala superior, de las salas, la sentencia. O sea,
todo el aparato que se ha construido en los últimos 20 años para entrarle a solucionar el problema concreto. Claro, el juez lo que tiene que hacer es allegarse de todos los elementos que le permitan fundar y motivar su resolución. En este caso creo que la parte de fundamento, ahí está, hay que aplicarla. ¿Qué faltaría? Bueno, si quienes están acudiendo a ti no te están dando todos los elementos, pues puedes tomar dos decisiones, es decir, bueno, pues aun cuando sea un pueblo y comunidad indígena, pues todavía tienen la carga probatoria, ¿no? Pues si no me lo prueban, desecho. Pero también puedes decir, bueno, en aras de mi responsabilidad de resolver, de proteger derechos humanos, de ser un tribunal proactivo, me hago de las pruebas, porque también está la facultad del juzgador de hacerse del material probatorio, sobre todo en este tipo de asuntos en que se tiene que tutelar también el orden público. Y este es un orden público que deviene de la Constitución General de la República. ¿Qué hacer? Pues bueno, vamos a entrarle al fondo, pero para eso necesito lo que usted dijo. Bueno, a ver, voy a acudir al Congreso del Estado. Mándeme toda la información que tiene usted de esta comunidad. Efectivamente está reconocida con una categoría administrativa. Mándeme el decreto. ¿Y cómo fue que usted determinó que es una comunidad indígena? Mándeme el censo, mándeme las estadísticas, porcentaje de población que habla una lengua autóctona, todos los elementos que hagan posible saber que efectivamente primero es una comunidad indígena y que ha sido reconocida incluso por otras instituciones como tal. Bueno, ya probaste la naturaleza indígena de esa comunidad. La otra parte, lo que dice el acta responde a lo que la comunidad efectivamente decidió en uso de su autonomía. Pues bueno, no lo sabemos solamente con la lectura del acta. Pues puedes ordenar a una institución que realice un peritaje antropológico, a una universidad, a un instituto de estudios de antropología, al nuevo instituto de defensa de los indígenas, el INPI, no sé cómo se llama actualmente, perdón por no recordarlo. Dame un peritaje y dime, uno, si efectivamente en esa comunidad se eligen autoridades a través de un mecanismo aprobado por su asamblea. Y van los antropólogos y los funcionarios y hacen la investigación de campo. Muchos de los asuntos así se han resuelto, mandando a los expertos. El juez no lo puede saber de primera mano, pues es imposible. Pero un investigador que vaya a hacer el estudio de campo, pues tiene las técnicas para recoger esa información y te la dan. Entonces puedes contrastar, a ver si son indígenas, sí, están amparados por el segundo constitucional. A ver si eligieron de acuerdo a sus usos y costumbres, pues aquí tengo un peritaje. Creo que así pudiera resolverse. Insisto, cada quien pues tiene su forma de actuar, pero yo no le veo ningún problema en que un juez constitucional actúe de esa manera. Está eliminando los obstáculos para el ejercicio de un derecho humano. Dos, está contando con los elementos necesarios para resolver. Y desde mi óptica está perfectamente capacitado jurídicamente, es competente absolutamente para resolverlo. Hay otros caminos, por supuesto. Lo que se dijo de la omisión legislativa, pues bueno, pues ahí está la ciudadanía, es la que tiene que actuar. Pero también un tribunal electoral puede decir, a ver, hay omisión legislativa, y si te lo están poniendo en tus agravios, pues tienes que analizarlo. ¿Y qué conclusión puedes tener? A ver,
La Constitución dice que lo tienes que hacer, no lo has hecho, pues es omisión legislativa, por Dios, pues claro que es una omisión legislativa. ¿Tiene una matriz electoral? Pues claro que sí, la consulta pues es de matriz electoral. ¿Cuál es la conclusión? Pues ya son las premisas, pues la conclusión, pues hay omisión legislativa, Congreso legisla. El Congreso se ofenderá, ¿no? Hoy estás invadiendo mi autonomía. Eso nos corresponde a nosotros. Siempre va a haber esa disputa entre órganos autónomos constitucionales y los poderes, siempre, pues es normal, forma parte de la normalidad democrática, pero creo que hay que aventurarse a hacerlo. Pero insisto, cada tribunal tiene su propia circunstancia, ¿no? Yo, en lo personal, con lo que la poca experiencia que puedo tener, yo creo que sin duda hay que hacer activismo judicial en ese sentido, a eliminar todos los obstáculos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hola, mi nombre es Octavio. Solo tomando en cuenta que en el estado de Veracruz es el tercer estado con mayor población indígena, ¿usted considera que es importante hacer una reforma al Código Electoral de Veracruz que contemple el usos y costumbres para los pobladores? ¿Y cuál sería su beneficio? ¿Cuál sería qué? Su beneficio. Bueno, mi respuesta es obviamente sí. Claro que sí. Creo que es un imperativo. Primero lo manda la Constitución. Segundo lo manda al mismo nivel todos los instrumentos internacionales de derechos humanos importantes de la materia lo dicen. O sea, no es ni siquiera, como ya lo vimos con el tema de la omisión legislativa, ni siquiera es a voluntad, es un imperativo constitucional que hay que hacer valer. ¿Sería beneficioso? Ahí es una pregunta donde hay que revisar varias cosas. No, yo me declaro incompetente para hacerlo, porque tiene que ver con otras cosas fuera del tema jurídico estrictamente. Tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con temas relativos a la gobernabilidad, tiene que ver acuerdos políticos como los que ya mencioné que hicieron posible la reforma en Oaxaca. Vaya, son otros componentes fuera del marco jurídico. El marco jurídico te dice sí, tienes que hacerlo y no es voluntario. Muchas gracias. Agradecemos la excelente intervención del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Invito al magistrado presidente, si sube al estrado, para que le haga entrega del reconocimiento a nuestro distinguido invitado en testimonio de su participación en esta conferencia. Magistrado presidente Miguel Ángel Carballido Díaz, a nombre de los magistrados y del personal que integramos este Tribunal Electoral de Veracruz, le hago entrega del reconocimiento por su brillante participación el día de hoy en esta su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, y de esta manera el Tribunal Electoral de Veracruz agradece a todos los presentes su asistencia y atención. Que tengan todos muy buena tarde.